Hola, buenos días, bienvenidos a otra edición de webinar de Sitio Seguro. En este caso vamos a hablar sobre conceptos básicos sobre técnicas de venta telefónica. Vamos a comenzar viendo qué hacemos cuando recibimos una consulta de cotización, cuando nos llega un lead. Lo primero y lo más importante es ponerse en contacto lo antes posible. Es muy importante esto porque la persona está en ese momento buscando otras opciones o con el interés de contratar un nuevo seguro. Por lo tanto, tenemos más oportunidades de concretar la venta. ¿Cómo? No hay una receta, tenemos que ir probando. Lo que recomendamos es primero enviar un mail o un mensaje de WhatsApp para no ser tan invasivos y preguntarle cuándo lo podemos llamar. Un buen ejemplo sería: hola, me llamo Camila, por ejemplo, recibí tu consulta y quería comunicarme con vos para contarte un poco más sobre nuestros productos y ofertas. ¿En qué momento podría llamarte? Si paso a la parte de la llamada, le vamos a invitar a Andrés, especialista en ventas, para que nos cuente un poco más cuáles son las técnicas de venta telefónica. Bienvenido, Andrés. Gracias, Cami. Hola, buenos días. Bueno, para continuar con lo que Camila introdujo, lo importante es que podamos ir tomando conciencia de en qué etapa estamos respecto del ciclo de venta, o mejor dicho, en qué etapa está el lead al momento de habernos suministrado sus datos. Lo que ustedes tienen en pantalla es de alguna manera cada una de las etapas por las que él va a estar transitando desde el conocimiento, pasando por el interés, haciendo una evaluación, una consideración. ¿Y dónde estaríamos en este caso? Nosotros estaríamos en este punto, en el punto de la intención. La intención y la compra van a formar parte del proceso de compra, pero como pueden ver ustedes, hay una distancia todavía que recorrer de parte del lead para llegar desde esa intención a poder de alguna manera cerrar una compra. En el momento de la intención él nos ha proporcionado sus datos, algún dato de contacto, correo electrónico, y como les decía recién, nos falta un largo camino para recorrer, con lo cual esto equivaldría a pensar en esta persona como un lead frío. Desde ese punto de vista, vamos a tratar un poco de interpretar a este lead. ¿Por qué no compró todavía? Porque podría haber comprado. Evidentemente, una de las hipótesis es que la confianza no es tan fuerte todavía para que tome decisión sobre algo tan complejo y tanta letra chica tiene como es el seguro. Como hay cosas que me resultan poco claras, no tengo la suficiente confianza como para decidir una compra. La segunda cuestión que amenaza la confianza es: tengo que dejar datos de tipo bancario fundamentalmente, o personales como la tarjeta, el número de tarjeta o el número de CBU, y todo esto son cuestiones que hacen que se encuentre al inicio del proceso y no haya todavía tomado la decisión de cerrar la compra. Por otra parte, sumemos a esto la falta de conocimiento de parte de un lead o de cualquier tipo de asegurable respecto de este negocio, estas coberturas. Todos les vendrá a la mente la confusión que se genera entre un seguro contra todo riesgo y un seguro contra terceros, o aún una responsabilidad civil, y todo eso viene de parte de esta falta de conocimiento. Entonces, esta falta de conocimiento hace que el lead requiera un esfuerzo adicional para entender. Por lo tanto, de nuestra parte, vamos a tener que esforzarnos mucho para explicar, y todo esto en torno a la generación de la confianza. Siempre antes de intentar vender, de cerrar, lo primero que tenemos que hacer es hacer que ese lead, ese asegurable, tenga confianza en nosotros y nos ubique en un lugar de conocimiento y en un lugar de asesoramiento. Seguimos analizando dónde estamos en relación a los candidatos y por qué él todavía no ha comprado. Le falta información. La información normalmente disponible que uno puede poner a disposición del cliente suele no ser suficiente desde su expectativa como para poder tomar una decisión. Puede que tenga dudas que van más allá de lo que puede entender respecto a lo que estamos comunicando. Entonces, en ese sentido, es importante para él hablar con una persona, porque hablar con una persona tranquiliza. Hablar con una persona me permite
exponer algo más allá de la letra fría, me permite poder interactuar, con lo cual fíjense que todo esto va en el hilo de la confianza, ¿verdad? Todo esto entonces lo planteamos porque de alguna manera nos tiene que dar pautas. Yo aquí puse, esto nos permite tener un mapa para trazar el camino hacia el cierre de la operación, poder llevar este lead desde el inicio del proceso al final, que es el cierre de la venta. Entonces, como pequeño resumen de estos puntos principales de nuestro mapa de ruta, la confianza es fundamental, tenemos que construir confianza. La confianza la construimos a partir, como decía Cami, de no invadir, preguntando previamente si lo podemos llamar, eso tiene que ver con el respeto, a partir de la comunicación de tipo personal en el sentido de establecer una comunicación telefónica, presentar nuestras credenciales, fundamentalmente nuestra experiencia, y poder de ese modo ayudar a que la persona nos ubique en el lugar de sujeto supuesto saber. Significa esa persona que tiene los conocimientos y tiene la capacidad de generar para mí la mejor alternativa para mis necesidades de aseguramiento. Lo segundo es, y viene de la mano de lo que venimos hablando, el conocimiento, demostrar que uno conoce y tener la capacidad no solo de generar la confianza y demostrar que sé, sino la habilidad fundamental de poder comunicar todo esto y poder a la vez no solo comunicar, sino interpretar cuáles son las señales desde el punto de vista de la comunicación y desde las técnicas de venta que este lead, este asegurable, este prospecto está emitiendo para que nosotros podamos ir conduciéndolo a lo largo del recorrido que debería llevarnos al final, al menos a ensayar un cierre de venta que después vamos a estar viendo. ¿Por qué pongo la comunicación en esta instancia? Porque en definitiva la venta es comunicación. Es un proceso donde tenemos que aprender a utilizar todos los recursos de la comunicación para que la otra persona pueda entender y ese conocimiento que nosotros tenemos, que está muy cargado de aspectos técnicos, pueda llegar de una manera llana, lisa, simple al cliente para que él lo entienda. Y si él lo entiende y valora ese conocimiento, eso es parte de la construcción de la confianza. Seguimos. Por un lado hablamos de dónde estamos en relación con los candidatos. Bien, ahora veamos en qué medio nos vamos a mover en el contexto de nuestra charla. Estamos en un medio de venta telefónica. Una interacción telefónica, una comunicación telefónica, apenas nos permite utilizar un 30% de los recursos disponibles. ¿Por qué el 30 y no el 100? Porque una comunicación se nutre fundamentalmente de dos tipos de recursos. Los recursos verbales, que son estos que ustedes ahora están escuchando a través de esta charla, pero que les impiden ver o cómo estoy sentado o qué cara pongo o qué ademanes hago con mi cuerpo o con mis manos. Bien, todo eso que les cuento es el otro 70% que nos está faltando. No obstante, a través de mis inflexiones de la voz, mis pausas, mis silencios, mis énfasis, ustedes pueden estar de alguna manera decodificando qué está pasando del otro lado con esa otra persona a la que no estoy viendo. Bien, solo tenemos el 30% de los recursos y hay que tratar de usarlos de la manera más eficientemente posible. Lo segundo es que hay una ventana, y esto está estudiado, de entre 7 y 11 segundos que definen si decido seguir conectado con la otra persona o no. Pongamos en contexto. Alguien tiró datos en una página. Probablemente lo primero que esté pasando es que no crea que alguien lo llame. Con lo cual, ahí tenemos el primer punto a favor. Lo estamos llamando y como Camila decía, lo antes posible. Lo segundo es que como no me pueden ver del otro lado qué es lo que hago, tengo todas las posibilidades para decir lo que se me ocurra, que tal vez no diría en un cara a cara, pero además de eso, tengo la posibilidad de cortar porque no tengo ningún tipo de compromiso visual de ningún tipo. Entonces, está estudiado, como les decía recién, que hay una ventana de entre 7 y 11 segundos para definir si sigo conectado o no. ¿Por qué les planteo esto? Porque teniendo en cuenta esto, tenemos que crear espacios de interés. Recuerden, tenemos que crear confianza, tenemos que generar interés.
Porque como escribí aquí, nadie se banca un mensaje eterno. Imagínense nuestro ejemplo. Imagínense una entrevista de venta donde el único que habla en este caso soy yo y no hay espacio para que ustedes interactúen. Y los tengo 2, 3, 4, 5 minutos hablando, además a una velocidad que regulo yo, porque no puedo estar decodificando todo el lenguaje no verbal de parte de ustedes. Probablemente del otro lado haya algún tipo de molestia y opere estas ventanas de entre 7 y 11 segundos para interponer de algún modo alguna excusa y cortar la comunicación. Por lo tanto, les reitero, frente a este contexto, hay que crear espacios de interés. ¿Cómo lo hago? Trabajando mis mensajes, trabajando mis discursos, trabajando mis argumentos, siendo más eficiente en la comunicación. Seguimos. Les quiero compartir algunos principios que creo que van a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan, primero, pensarlos, segundo, incorporarlos y tercero, reflejarlos en los mensajes que ustedes trabajen cuando hagan una interacción o una entrevista telefónica. Una entrevista telefónica, del mismo modo que una entrevista personal, se prepara. Mi recomendación es: no vayan en frío al teléfono, vayan con los datos de la persona, vayan con un esquema básico de qué aspectos tratar en la conversación. Vamos a ir viendo algunas recomendaciones de por dónde empezar y cómo ir resolviendo cuestiones que se nos van dando en el marco de una comunicación telefónica. Pero no crean que por el hecho de estar resguardado detrás de algo que no permite que a ustedes se los vea, que del otro lado no se percibe todo lo que no se ve. Les decía recién, a través de la voz, los énfasis, los silencios, los espacios, la latencia. ¿Qué es la latencia? Esto es latencia. El periodo que pasa entre mi último mensaje y el que sigue. Esos espacios me pueden ayudar o me pueden perjudicar. Si es muy corto o si es muy largo, algo dicen. Hay un principio en comunicación que reza lo siguiente: todo comunica. No hay nada que no comunique. Significa que diga o no diga algo, algo estoy comunicando. Entonces, preparen con anticipación el guión de la entrevista telefónica. No crean que porque están resguardados detrás de un teléfono, del otro lado no se perciben cosas, porque a ustedes les va a suceder, y de hecho, porque ya han seguramente interactuado telefónicamente en muchas ocasiones, si se ponen a pensar y a hacer memoria, van a recordar cuestiones que han podido percibir aunque no las hayan visto. Vamos con los principios. Principio de la suficiencia. El principio de la suficiencia lo que plantea es: debo hablar de lo que conozco y hasta donde conozco. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Muchas veces suceden que hay preguntas que no están dentro de nuestro menú de respuestas. Si creemos que por el hecho de estar ahí y no perder la ocasión, hay que contestar algo, lo que sea. Eso nos puede jugar en contra, porque o nos lleva a un terreno del cual después no podemos salir, o termina afectando el resultado final de esta entrevista, que puede ser A, vender, que es lo óptimo; B, dejar la puerta abierta o generar un espacio para una segunda o una tercera interacción para poder seguir construyendo la confianza a partir del conocimiento, del asesoramiento, para más adelante cerrar una venta. Depende de lo complejo de lo que estemos proponiendo. Entonces, principio de la suficiencia: hablo de lo que conozco y hasta dónde conozco. Y si no conozco, realmente lo que debo hacer es precisamente reconocerlo. Mirá, este tema no lo tengo muy claro, lo averiguo, lo analizo, lo elaboro y te traigo una respuesta que de alguna manera pueda satisfacer tu duda. Hablar de lo que conozco y hasta dónde conozco. Segundo principio, el de la abundancia. No nos faltan ideas. Creo que todo lo contrario, nos sobran ideas. Muchas veces, mientras uno está interactuando, en nuestra cabeza están generándose un montón de ideas sobre lo que estamos hablando. Y tampoco nos faltan palabras, por el contrario, nos sobran palabras, sobre todo a los que estamos relacionados con la venta. Por lo tanto, y en línea con el principio anterior, ¿cuál es mi recomendación? No aclaren, que oscurece. A veces, con el afán de ser originales o de ser extremadamente profesionales, vamos más allá
en las aclaraciones y a veces esas aclaraciones nos sacan de eje. Llevan al prospecto, al asegurable, al lead, a otro terreno donde nos lleva, primero que perdemos el control, podemos perder el control de la entrevista y esto es clave, nunca hay que perder el control de la entrevista. Eso lo vamos a reforzar ahora cuando veamos las objeciones. Y el no aclare que oscurece, vuelvo a plantearlo, tiene que ver con digan hasta donde les preguntan y esperen que lo que ustedes creen que les van a preguntar realmente se lo pregunten. No vayan más allá para evitar entrar en terrenos del cual después puede ser difícil salir o peor aún, puede que no podamos ni siquiera regresar. Seguimos con otro principio, el principio de la prudencia. Si no podés mejorar el silencio, hace silencio. ¿Qué significa esto? El silencio muchas veces es un muy buen recurso para resolver cualquier problema de comunicación. El silencio puede estar indicando un espacio para rearmarme, reflexionar y dar una respuesta contundente que cierre el tema. Cuando digo respuesta contundente no significa estar pensando en avasallarlo al lead, al asegurable y plantear que ganamos la pulseada o la batalla. No, lo que estoy diciendo es que el silencio en definitiva es un recurso que a mí me sirve para reacomodar mis ideas, es un recurso que a mí me sirve para comunicar que estoy pensando la mejor respuesta para el cliente. Por lo tanto, en lugar, como decíamos antes, de utilizar muchas de esas palabras y de esas ideas que nos sobran, es preferible muchas veces hacer silencio. Y si no lo puedo mejorar, ¿sí? Definitivamente, utilizarlo como un recurso. Este es un proverbio milenario y dice, fíjense, allá escrito por el rey Salomón, quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas. Con lo cual, si uno va teniendo control de la entrevista, si uno va teniendo control de los argumentos, si uno está generando una escucha activa en cada etapa del proceso de comunicación con nuestro cliente y va hablando de lo que conoce y hasta donde conoce y va utilizando el silencio como un recurso, en definitivo, no se van a meter en problemas que terminen afectando la entrevista de venta o el resultado final. Una aclaración, siempre lo comento en cualquier charla relacionada con este tema. No significa que por aplicar todo esto que podemos compartir tenemos garantizado el éxito en una venta. Lo que sí tenemos es un aumento sustancial de probabilidades de tener éxito. Yo siempre digo lo mismo, uno tiene que ser realista. Si alguien no quiere comprar, definitivamente no va a comprar. Piensen en situaciones que les hayan pasado a ustedes como compradores. Los han llamado, los han abordado, les han ofrecido, pero si no están dispuestos a comprar, no compran por mejor que sea la técnica que use quien está del otro lado. Con lo cual, lo único que tenemos que tener en claro es que esto lo que hace es aumentar nuestras probabilidades de cerrar ventas, aplicando técnicas, profesionalizando, puliendo nuestras técnicas, que en muchos casos son intuitivas y en muchos casos ustedes ya las vienen desarrollando. Esto es como dicen a veces los psicólogos respecto de aquellas personas que van a ver sus problemas. Uno va al psicólogo por determinados problemas y el psicólogo le dice, mira, yo lo que te voy a ayudar no a resolverlo, es a ponerle palabras. Lo que hacemos con esto, que es básicamente, es lo que ustedes seguramente ya aplican, lo que ustedes seguramente ya conocen, lo que ustedes seguramente dominan, es ponerles palabras. Porque si analizamos estos principios, aplican permanentemente a cada interacción de venta que ustedes desarrollan, con lo cual, en definitiva, no estamos viendo nada nuevo, sino lo que estamos haciendo es, de alguna manera, resignificando algunas cuestiones y de otra manera es dando algunos tips, algunas recomendaciones para que lo que hagan les pueda ser mucho más redituable. Avanzamos. Lead frío. Lo primero después de la presentación. Lo primero después de la presentación, un poco lo que planteaba Camila, luego de que solicité permiso para comunicarme, me presenté, comenté quién soy, qué hago, cuántos años tengo en este negocio, para poder de alguna manera generar en parte confianza y en parte identificación con el conocimiento, es calificar y entender la necesidad del cliente. ¿Por qué hablamos de calificar y entender? Y está en relación con el título. Calificar, en definitiva, es medir la temperatura. Es qué tan frío, qué tan tibio o qué tan cerca de cerrar el proceso, lo que sería un lead caliente, está este contacto. Recuerden que solamente nos dejó los datos
y ahora nos queda construir la confianza, el interés, generarle el deseo y moverlo a la acción, que es en definitiva que compre. Entonces, lo primero es ensayar algunas preguntas de calificación para ver dónde estamos parados, pero fundamentalmente qué tan cerca o tan lejos está este lead de querer comprar. Y entender la necesidad, básicamente, es poder encontrar bases para argumentar. Si yo entiendo qué necesita, entiendo cuáles son las mejores soluciones. Y si entiendo cuáles son mejores soluciones, esos son los argumentos que tengo que usar para cerrar la venta. Hay un principio que siempre hablamos desde el punto de vista del marketing y muy aplicable a la venta, es que cada uno de nosotros de lo mismo compra cosas distintas. En el caso del seguro, alguien puede comprar un seguro simplemente para circular, o alguien quiere comprar el seguro porque su conciencia aseguradora es tan buena que está entendiendo que lo que está protegiendo es no solamente su patrimonio, sino el patrimonio de su familia. Entonces, cuando uno identifica a través de la interpretación basado en el proceso de comunicación, lo que va a detectar al entender sus necesidades es cuáles son los puntos centrales sobre los que basar el argumento. Nadie compra algo de lo que no está convencido, con lo cual, para que uno esté convencido, tiene que relacionar lo que necesita con la solución. Y nosotros ofrecemos soluciones, no necesidades, porque esas existen desde hace mucho tiempo. Entonces, aprovechar la consulta, a partir de la cual el cliente, el lead, te dejó los datos, y empezar a buscar indicios para que eso te permita hacer una propuesta de solución más ajustada. Preguntas que les dejo como disparadores para que después ustedes, si quieren, puedan ir construyendo. ¿Actualmente tenés cobertura o estás pensando en asegurarlo a partir de ahora? ¿Pensás en cambiarte ahora o cuando venza la póliza que tenés vigente? Es decir, ¿a dónde está parado? ¿Tiene o no tiene seguro? ¿Tiene seguro y lo quiere hacer después? ¿Se dan cuenta que esto nos va indicando dónde está en el proceso de compra de este posible cliente parado? ¿Querés una cobertura mínima obligatoria o querés algo lo más completo que se pueda aplicar a tu vehículo? Acá vamos a ver qué nivel de conciencia aseguradora tiene, si quiere simplemente cumplir con la ley o si realmente entiende la importancia de lo que significa el seguro, con lo cual uno es un mensaje mucho más pragmático y el otro es un mensaje mucho más racional. Muchas gracias, Andrés, y gracias a todos por sumarse a este webinar. Esta es solamente la parte 1 de técnicas de venta. En el siguiente vamos a tratar algunos ejemplos y vamos a ver algunos casos más. Así que los esperamos a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.